Acuarela, una técnica muy chula que debéis conocer. ¡Vamos a por ello! Muy buenas, locos de la tinta, y bienvenidos como cada semana al Búho de Papel. Para los nuevos, yo soy Búho. Hoy os traigo un vídeo para hablar sobre la técnica de la acuarela. Tanto los que tatuáis como los que os gusta tatuaros, es una técnica que deberíais de conocer, una técnica que queda genial y que tiene un efecto visual muy bonito. Lo primero que debéis saber antes de tatuar la técnica de la acuarela es cómo se comporta. La acuarela tiene vida propia y se comporta de forma específica, según se utilice más agua o se trace con el pincel de forma más profunda o más ligera. Con esto quiero decir que si jamás habéis pintado con acuarela, ahora es un buen momento para probarlo y divertiros con ello. Así, de esta forma entenderéis mejor cómo se comporta y las formas que llega a adoptar. Cuando tatuamos acuarela, personalmente empiezo por un tono medio, el que va a formar el color principal de la mancha o de las manchas que vamos a aplicar. No me preocupo de las salpicaduras ni de los goteos, únicamente relleno donde hay mayor superficie y con pinceladas dejo algunos bordes difuminados, que es donde a lo mejor ha perdido más cantidad de color la acuarela y donde tendrá menos carga de color. Una vez tengamos una buena base de color, pasaríamos a los tonos oscuros en líneas generales. Los tonos oscuros en la acuarela normalmente se acumulan en los bordes y algunas zonas que atraviesan en hilillos los tonos medios y claros. Pero normalmente el tono oscuro se acumula en los bordes de toda la mancha en general, haciendo que la mancha sea más pronunciada. Esto se debe a que, aunque sea solo un tono rojo, al acumularse en los bordes la mayor carga de color, la acuarela consigue un tono más oscuro. Esto lo podremos conseguir mezclando colores. También con los tonos oscuros podéis jugar a difuminarlos o crear gotas y manchas de arrastre del pincel en ciertas zonas que vosotros veáis que pueden quedar chulas. Y crear también goteos y salpicaduras en los tonos más claros, para que también haya una mezcla homogénea que quede más bonita. Una vez hecho todo esto, aplicaríamos lo que es las manchas más claras, los tonos más brillantes de la acuarela. ¿Qué los aplicaríamos sobre todo? Sobre el tono medio que hemos aplicado como color principal, o en zonas de piel libre donde dejamos más difuso el tono medio para crear la sensación de que ahí apenas ha llegado carga de color. De ahí ya pasaríamos a darle textura a la acuarela en general. Con agujas RS o RL, sobre todo RL, en agrupaciones grandes da buen resultado. Trabajaríamos todas las gotas, salpicaduras, rayones y los hilos de acuarela que forman ese aspecto tan caótico y líquido que sería el broche final de nuestro trabajo. Recordad que si añadís poca cantidad de goteo, el aspecto de la mancha será más denso y más uniforme. Mientras que más goteo y mayores salpicaduras y manchas de arrastre y gotitas darían más aspecto de movimiento y de ser un líquido mucho más acuoso y más ligero. Cuando trabajéis con diferentes colores, tened siempre claro trabajar con una prioridad de color que sea de los colores más oscuros a los más claros, ya que esta técnica os evitará a la hora de limpiar y arrastrar la tinta sobrante llegar a manchar los tonos claros o que el poro llegue a absorber algo de pigmento oscuro y os manche donde no queréis que haya realmente ese tipo de tonos. En este tipo de estilo, menos es más. Por lo que mi recomendación es que no os volváis locos a la hora de añadir muchos colores y muchísima variedad de goteo y salpicadura, a menos que el diseño sea concretamente así y sea lo que estáis buscando. Es una técnica muy agradecida, que con apenas un poco de práctica y esfuerzo da diferencia. Conociendo un poco las formas que llega a adoptar la acuarela, tendréis resultados geniales, muy coloridos y muy bonitos, que podéis combinar absolutamente con todo tipo de estilos. Yo lo he llegado a combinar con letterings, con ilustración, con new school, con old school, con todo tipo de cosas, ya que es algo que queda muy bien. Tanto las manchas más simples como las más complejas dan enseguida un efecto visual muy vistoso. Mi recomendación a la hora de adentraros en esta técnica es que al principio practiquéis con un color o con dos tonos en todo caso,
Practicad manchas simples con algunos goteos, alguna salpicadura y alguna mancha de arrastre. Y según vayáis cogiéndole el rollo y la fisionomía de lo que es la acuarela, iréis integrando más tonos diferentes, más variados y sobre todo una textura mucho más compleja. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre compartidlo por las redes sociales, dadle al like, que eso me ayuda mucho. Dadle a la campanita si queréis que os llegue la notificación cada vez que subo un nuevo vídeo, suscribíos si os apetece y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!